Huelga y la negociación colectiva de los trabajadores. Queremos hablar un poco más de lo que ocurrió ayer en la Comisión del Trabajo. Nos acompaña aquí en CNN el secretario de la ACUT, Arturo Martínez. Señor Martínez, ¿cómo le va? Gracias por venir aquí a CNN. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo calificaría usted el debate de ayer? Uno en general, desde el punto de vista ciudadano, como periodista, siempre está viendo las demandas laborales y siempre está viendo reuniones, peticiones y este elástico que va hacia un lado y al otro permanente. Lo de ayer, ¿tiene algo de distinto de lo que uno ha visto tantas veces de reuniones de representantes del mundo del trabajo y las autoridades? No creo que tenga mucho de distinto. ¿Por qué? Se repite lo mismo, porque las posiciones no cambian. En Chile hace 25 años que está pendiente una reforma laboral, pero una reforma de verdad, se han hecho ajustes, pero lo que pasa es que en Chile seguimos viviendo con el plan laboral que dejó la dictadura y que en definitiva ha significado debilitamiento de los sindicatos, baja tasa de sindicalización, poca participación en la negociación colectiva, y entonces nosotros lo que queremos es cambiar esa situación, y los empresarios se aferran a lo que hay. ¿Y por qué eso sigue ocurriendo cuando usted me dice seguimos con las bases de lo que se impuso en dictadura? Un gobierno socialista, una presidenta que es elegida por segundo mandato, no lo ha podido revertir. Bueno, son 25 años, han pasado varios gobiernos, ya parece que el quinto, y el tema es de fondo. La presión que hace el sector empresarial y la derecha política por no cambiar nada, es lo que ha mantenido esta situación. Y por otro lado, la indecisión de la concertación al principio, y ahora la nueva mayoría es la que tiene una situación poco clara frente a las cosas que se hacen. Hoy día la nueva mayoría quiere hacer una reforma, pero una reforma que no va a cambiar nada. ¿Y alguna autocrítica, Arturo, desde el punto de vista del mundo de los trabajadores? Usted comandó la ACUT mucho tiempo por no haber podido convencer, por no haber podido llegar probablemente a los puntos que ustedes hoy día señalan que son ya indiscutibles. Siempre uno piensa qué es lo que ha hecho mal, pero en el fondo yo creo que lo que ha ocurrido es que nosotros hemos tratado de mantener una sindicalización, mantener un movimiento sindical en condiciones bastante adversas, con una ley laboral totalmente adversa. Entonces nosotros hemos logrado mantenerlo, pero no hemos tenido fuerza para tratar de convencer y exigir lo que nosotros pensamos que hay que hacer. ¿Dónde están los principales nudos, Arturo? En general, las personas en su casa, los que leemos permanentemente los diarios, en fin, revisan esta información y era lo que yo le comentaba al principio, como que a la gente le suena que es más de lo mismo. Pero si yo le pidiera a usted probablemente definirme los nudos, los puntos más importantes que son la columna vertebral de las modificaciones que ustedes piden. Hay 3 o 4 cosas. Primero, la ley de despido. Hoy día es muy fácil despedir por el artículo 161. Razones de fuerza mayor, necesidades de la empresa. Ese es el otro artículo, el 159. Okay. El 161 permite a la empresa despedir por necesidades de la empresa, pero no dice cuáles son las necesidades. Entonces es muy amplio y las empresas usan este artículo para despedir a los que reclaman, a los que se organizan y a los que participan activamente en la negociación colectiva. Okay. Entonces, con ese artículo, al final terminan destrozando los sindicatos, despidiendo a todos los trabajadores y dejando a los dirigentes solos en muchas partes, sin afiliados. Ok, otro punto. Otro punto. El punto es que en Chile la negociación colectiva es por empresa. Y la empresa chilena es que la mayoría mediana y pequeña. Correcto. No hay fuerza para negociar. Entonces, en cualquier país que uno vaya, en Argentina, Brasil, Uruguay, por nombrar algunos, la negociación colectiva es sectorial o ramal. Y no hay ningún problema con la economía. Nadie está auspiciando o augurando que va a haber crisis económica porque la gente negocia por sector o por rama. En Chile se acostumbraron a que las negociaciones por empresa, porque necesitan sindicatos débiles, que no se junten los trabajadores, un sindicalismo fragmentado, debilitado, que no tiene fuerza para nada. Luego tenemos el otro problema, que en nuestro país el despido por el artículo 159 permite a los empresarios despedir sin derecho alguno, sin vacaciones, sin indemnizaciones, cuando hay un incendio en la empresa o cuando hay una muralla que se cae producto de un temblor. 6 meses después, la empresa está funcionando con los seguros, pero despidió a todos los que tenían indemnizaciones por el servicio, parte con trabajadores nuevos. A nosotros parece una aberración. Y por esa vía destruyen el sindicato también.
El tema de la huelga. Perdón, respecto de uno de los temas también polémicos, es una idea que ayer esbozó la SOFOFA que tiene que ver con terminar con justamente la indemnización por años de servicio. Y entonces la SOFOFA decía ahí con Herman von Bühlenbrock, mire, si es una pequeña empresa que tiene pocos trabajadores y tiene que indemnizar a uno de ellos, que tiene muchos años, probablemente va a significar una merma o un impacto importante en una empresa que es pequeña, poder indemnizar a esa persona por sus años de servicio. ¿Cómo se resuelve eso? Visto así, tiene lógica, pero también uno debe paralelamente pensar, bueno, hay una vida laboral allí que es debidamente o debe ser debidamente compensada. ¿Qué opinan ustedes respecto de eso? Porque es una realidad que ocurre, existen las pequeñas empresas también. La indemnización por año de servicio ha ido reduciéndose en el tiempo. En nuestro país existía una indemnización de 1 mes por año. Correcto. A todo evento y sin tope. Hoy día tenemos 1 mes por año por despido, por el artículo 161, el 161, con el tope de 11 meses. El que trabaja 12 años no tiene solamente 11. Eso se ha ido reduciendo. Nosotros creemos que en nuestro país la tasa de la rotación laboral, lo que permanentemente pasa en la empresa es que un nuevo trabajador no dura más de 4 años en la empresa. Hay mucha rotación. Ese no es el problema de extender más los años, sino que el problema tiene que ver con que el empresario quiere sacarse la indemnización porque quiere tener libertad para despedir. Entonces, el día que se termine la indemnización por año de servicio, van a poder despedir y ocupar el 161 mucho más que lo utilizan hoy día. ¿Por qué? Porque cuando el empleador quiere despedir a un trabajador, amanece con la mala y piensa despedirlo, piensa en cuánto le va a pagar. Y entonces eso ha provocado una cierta estabilidad, que no es mucha, pero produce esa inestabilidad, porque si yo quiero despedir a alguien, tengo que tener las lucas. El día que le saquemos las lucas a la indemnización, los despidos van a ser a destajo. Entonces, si queremos discutir el tema, resolvamos el tema del 161, despido por necesidad de la empresa, empecemos a discutir qué mecanismo vamos a utilizar, pero antes no es posible hacerlo. ¿Cómo ve un poco el futuro respecto de esta discusión? Cuando uno empieza a escuchar y ve a la ministra Blanco en general con disposición a dialogar con el mundo laboral, con los empresarios, ¿usted siente que en esta oportunidad puede haber un clima distinto, puede haber un ambiente distinto para generar las reformas y los cambios que se requieren en el mundo laboral? Hay un ambiente distinto en la nueva mayoría, que por primera vez está asumiendo algunos temas, porque la reforma que están haciendo no es la reforma estructural que nosotros queremos. Están resolviendo y modificando la ley de negociación colectiva en la empresa, la que hay, pero no están abocándose a discutir el tema de la negociación por rama o sector. Pero hay un ambiente distinto. La derecha está aferrada a lo histórico, a negarse a todo. Pero este proyecto que se presentó tiene algunas dificultades. Por ejemplo, en el tema de la huelga. Si bien es cierto, se elimina después de 35 años el reemplazo durante la huelga y el descuelgue de los trabajadores en la huelga, se crea esta figura de los servicios mínimos de turno de emergencia. Pero no se dice para qué empresa. Entonces, una sastrería, un supermercado, no debe tener turno de emergencia. Uno puede decir, sí, hay que dejarle turno de emergencia si se trata de la salud, si se trata del agua potable, de la electricidad, pero no así abierto como se está planteando en el proyecto. Entonces hay que acotarlo. ¿A qué empresas lo estamos refiriendo con estos turnos de emergencia que se está hablando? Ahí hay un tema. Luego, en el tema de la negociación colectiva, la respuesta del empleador hoy día, cuando no responde al 20º día, se le aplica todo el proyecto que presentaron los trabajadores. Eso en el proyecto no va, y hoy día lo único que hay que hacer es que se le aplique el piso. O sea, los empresarios van a no responder y se van a quedar solamente con el piso. Eso hay que mejorarlo. Tenemos otras indicaciones que hacer en el tema del sindicato interempresa. El sindicato interempresa es un sindicato que agrupa trabajadores de distintas empresas. Pero se le manda a negociar en cada una de las empresas. O sea, no hay negociación interempresa, se negocia en cada empresa y las empresas son chiquititas. ¿Qué poder de negociación tiene una empresa de 8 trabajadores? Arturo, me quedan las últimas 2 preguntas y se me va acabando el tiempo, entonces quiero pedirle si me ayuda a hacerlo lo más sintético.
¿Cómo puede ser visto también? Porque hemos analizado probablemente las conductas o los comportamientos en general extremos, polarizados que tienen, a juicio de ustedes, las empresas respecto a los trabajadores, cuando no se pueden sindicalizar, cuando no hay derecho a huelga, etcétera, etcétera. Pero también está al revés, y uno le ha tocado ver poco o menos, pero existe, cuando los trabajadores también mal utilizan ciertos elementos para, no quiero decir perjudicar, pero también en contra de la empresa, cuando se abusa de las licencias, cuando se inventan enfermedades, cuando existen un montón de irregularidades que a veces ocurren y que a veces en ese sentido la empresa también queda en una situación de desventaja. ¿Cómo poder resguardar también ese otro lado? Y se lo planteo así porque si bien es cierto, hay empresas donde existe abuso, también hay empresas donde los trabajadores a veces mal utilizan ciertas herramientas en donde claramente se perjudica el proceso o el funcionar normal de una entidad. Yo el tema de las licencias médicas creo que es un tema del médico. Si el médico le da una licencia es una responsabilidad de quien se la da. Y claro, el trabajador está... Pero ahí hay un abuso. Hay un abuso y yo creo que hay que resolverlo. Hay que buscar una forma de resolver eso. Nadie está de acuerdo en que abusen con el sistema, porque si yo le cobro más al sistema, perjudico a los que realmente actúan de buena manera. Uno nunca puede estar de acuerdo con eso. Se dice que hay que resolver el tema del sindicato el día después. ¿Qué es el sindicato del día después? Que tanto desea la derecha y los empresarios. Que es un sindicato que despiden a un trabajador y al otro día el trabajador hace un sindicato. Porque tiene 10 días de fuero hacia atrás cuando hace un sindicato. Entonces, ¿por qué hacer que resolver eso? Yo estoy de acuerdo en resolverlo, pero también resolvamos el 161, que cuando el trabajador es despedido, no se le aplica el 161 y nadie sabe si ese es real o no. Entonces, hay que hacerlo y nosotros estamos disponibles para hacerlo, pero de buena manera que no perjudique a ninguna de las dos partes. Perfecto. Don Arturo Martínez, muchísimas gracias por venir personalmente al estudio. Debate que va a seguir y que va a tener todavía un rato largo en el Congreso, así que seguramente vamos a volver a conversar con usted. Ya, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. 12:17. Vamos a más noticias. El gobierno decidió extender